lo que pasó anteriormente en mi familia que no se resolvió. Llegan a afectar de 5 a 7 generaciones a alguien de los más jóvenes. Al hacer un trabajo de constelaciones, nos ahorramos un proceso de terapia de 10 sesiones. Y sintiéndome incluso mejor que mi mamá, imagínate, qué desorden, ¿no? Y Bert Hellinger dice en su frase, lo que por amor se enferma, por amor se sana. Que alguien puede decir, mi papá ni dio nada, se fue, bla, 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 te dio la vida. Es un hijo que no es pleno y exitoso, nos está hablando de eso. ¿Cuál es tu propósito que las personas se lleven después de una constelación? Hola, hola, oigan, estoy hoy muy feliz, bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a este episodio de este podcast, Lo Obvio Nunca Es. Hoy me siento sumamente honrada, feliz, agradecida de estar hoy aquí, porque para mí algo muy importante en la transformación de mi vida han sido constelaciones familiares. Entonces, ¿quién mejor que tú para hablarnos acerca de este tema que para mí es tan transformador? Y creo que cada persona que ha llegado a conocerte, a conocer tu trabajo en constelaciones, se ha llevado una profunda transformación, una profunda toma de conciencia. Entonces hoy me honra muchísimo que hayas aceptado mi invitación, de verdad que es como, ay, Ofelia en mi podcast, y que voy iniciando y que es genuino el que hayas aceptado. Para mí de verdad que representa muchísimo y estoy profundamente agradecida, de verdad. Se me quiebra la voz. Y bueno, ¿quién es Ofelia? Ofelia, yo quisiera que tú te presentaras, que nos cuentes un poquito acerca de ti. Gracias. Bueno, pues antes que nada, Carla, también agradecida por esta posibilidad. También a mí me llega el nervio, ¿verdad? Porque nunca había hecho algo así, pero bueno, aquí estamos. Pues soy Ofelia Fernández Acosta, una mujer que a lo largo de la vida, pues ha sido como muy claro su objetivo, ¿no? Mi objetivo siempre ha sido desde la psicología poder estar para la gente, apoyar el proceso de la gente hacia su crecimiento. Y hace mucho, 22 años, me topé con constelaciones familiares. Sí, entonces este enfoque de constelaciones me hizo un giro completo en mi vida, me cambió la vida, porque transformó algo muy grande por medio de la palabra orden. Constelaciones familiares tiene una frase que a mí me encanta, que se llama primero el orden y luego el amor. Al principio no lo entendía, la verdad era así como, ¿qué es esto, no? Porque la mayoría de la gente, o muchas veces escuché, el amor lo puede todo, primero el amor, ama y haz lo que quieras, y todas esas cosas, bueno, me traían como una guía, pero cuando escucho esta frase del primero el orden y luego el amor, dije, ay, explíquenme eso, por favor. Y fue a lo largo del trabajo de constelaciones entender su teoría de este autor y de este maestro que admiro, Bert Hellinger, donde entendí que el orden es muy importante en la vida de cualquier ser humano y sobre todo en la vida de cualquier sistema familiar, sistema educativo, sistema político, a cualquier nivel de sistema. El orden forma una parte muy importante y desde ahí pues el amor, ¿no? Entonces cuando empecé a excursionar con constelaciones y comprendí esto, dije, wow, vi transformaciones muy fuertes en mi vida, en mis relaciones, en mi familia, con mis hijos, en aquel entonces mi esposo, y bueno, aquí estoy con este tema de constelaciones. Claro, y realmente, o sea, fue porque hiciste tú un trabajo personal de constelaciones familiares, o sea, lo hiciste tú y es como esta parte, siempre creo fielmente que antes de compartir algo es que tú lo tienes que integrar a tu vida, ¿no? Definitivamente. Muchísimo. Entonces, creo que es una de las partes que a mí me ha marcado mucho y por eso lo comparto yo con tanto amor hacia las personas y que no es como un forzar, porque la otra vez escuché una frase que decía, no puedes ir por la vida queriendo arrancar pieles ajenas, porque cada quien muda de piel, ¿no? Y a veces llegué a cometer ese error de querer como, ándale, ve, es que te va a funcionar porque a mí me funcionó. Hoy he comprendido que no todos los procesos son iguales y que no a todas las personas les funciona lo mismo. Pero mi intención al que hoy estés aquí es hablar un poquito más profundo porque, bueno, tengo la fortuna de que estés aquí
porque no estás en redes sociales. Entonces, quien te conoce, o sea, es como, porque yo siento que es como cuando compras un cuarzo que no está como, o sea, que lo quieres así porque así vale más, ¿no? O sea, como entero, ¿cómo se le dice? Como muy privado, ajá, o como no sé, como muy valioso, ¿sabes? Ajá. Entonces, la gente no te conoce allá afuera si no es de boca a boca, ¿sabes? Y que aún así tienes un montón de trabajo, ¿no? Sí, gracias a Dios, sí. Entonces, para mí la intención es que las personas conecten con esta parte, porque algo que me parece de mucho valor es lo que haces al iniciar las constelaciones familiares, que ya he tenido la experiencia de vivir otro tipo de constelaciones y que al final hay gente que le funciona así, ¿no? Pero a mí, como tú lo haces, es como siento que llega las personas a comprender más, porque incluso desde antes de que constele, ya están teniendo mucha comprensión, y que justo nos dices, ¿no? Primero, o sea, la medicina de las constelaciones es la comprensión. Entonces, bueno, qué bendición tenerte y que las personas puedan conocer un poquito más de esto y no necesite tal vez yo como quererles hablar tanto yo, porque yo no soy la experta, sino tú que estás aquí y que nos puedes hablar un poquito más de constelaciones. Entonces, pues para abrir esto más, me gustaría preguntarte como a manera general tal vez, ¿qué es realmente una constelación? O sea, ¿cómo definirías una constelación? O para alguien que nunca ha escuchado hablar de constelaciones y que, por ejemplo, yo a veces les digo, una constelación te serviría muchísimo, tienes que constelar. Pero, pero ¿qué es una constelación? O sea, en términos, pues, que yo pueda entender, yo que no sé nada acerca de constelaciones, ¿no? Sí, mira, para empezar así te voy a hablar. Constelaciones familiares es una técnica terapéutica, muchas veces criticada porque se dice que no es un método científico, ¿sí? Y desde ahí es como muy criticada. Pero bueno, yo soy de las personas que cree que los resultados hablan más que otra cosa, ¿no? Entonces yo en la vida personal he visto resultados con esta técnica terapéutica, en mi vida personal, pero también en la vida de mis pacientes, ¿no? O de la gente que acude a constelaciones para encontrar el camino de su sanación, y puedo ver resultados como muy hermosos, ¿no? En todas las áreas, tanto en las áreas de salud como en la parte de relaciones entre las personas, laborales. En el aspecto de la salud también cobra una importancia muy, muy maravillosa, porque se puede hablar de temas de salud o se puede revisar temas de salud, y todo esto allí nos abre una amplitud de acción, ¿no? O sea, te lo puedo decir, te digo, los resultados han sido pues, muy lindos, esa es la palabra que podemos decir, ¿no? Y bueno, me preguntas, ¿qué son las constelaciones? Una vez me acuerdo que alguien me dice, no, a mí no me interesan las cuestiones de astrología, y ni las del tarot, ni nada de eso, ¿no? No tiene nada que ver con ese aspecto, tiene que ver con que Bert Hellinger tomó la posición de las estrellas en el cielo y veía cómo cierta postura de las estrellas generaban una constelación. Eso sí es astrológico, o astronomía, perdón. De ahí se basó para decir que las posiciones de los miembros de la familia generan una forma de vínculos, ¿sí? Y esos vínculos nos hablan de que algo en el sistema familiar está funcionando o no está funcionando. Depende del acomodo, depende de la forma en cómo se vincula un sistema familiar, es como vemos si hay orden o desorden, qué síntoma se presentan, cómo están posesionados los miembros, para decir, pues con razón, este desorden está provocando esta situación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de orden y desorden, desde estas formas que Bert Hellinger entendía las constelaciones, pues aquí es cuando surgen las 3 leyes o los 3 principios. Pero antes que eso, me gustaría abordar, Carla, un poquito más acerca de este tema de las constelaciones. Bert Hellinger lo dice muy, muy hermosamente cuando dice es un trabajo del alma, ¿sí? El alma es un aspecto en donde nosotros estamos inmersos. Yo no sé si la gente lo entiende así, pero normalmente
A mí cuando yo era más joven o más pequeña pensé que el alma era algo que estaba dentro de mí. La mayoría de las veces así lo entendí, ¿no? Cuando alguien me explicó que nosotros estamos dentro del alma, dije, a ver, ¿cómo? Entonces tuve que hacer todo un quiebre así en mi estructura mental. Claro. Entonces es estar dentro del alma, si nosotros pertenecemos al alma. Y entonces es en esta alma donde se encuentran los principios, ¿no? Porque desde el alma nos vinculamos. O sea, tenemos la presencia de entonces 3 almas. El alma personal, el alma familiar y el gran alma. ¿Sí? Entendiendo esto Bert Hellinger, entonces empezó a generar toda una amplitud de la teoría para entender que los seres humanos nos relacionamos desde estos vínculos álmicos o almáticos, ¿sí? Aunque yo esté en distancia, aunque yo esté lejos, como el alma no tiene tiempo ni espacio ni tiempo, ¿no? En el alma. Entonces hay una conexión con la eternidad, o sea, hay una conexión existente siempre. Entonces, aunque mi abuelo ya no exista, pero sigo habiendo un vínculo del alma. Y en ese vínculo, que yo me lo imagino como un hilo, un hilo plateado, un hilo mágico, que existe entre mi abuelo y yo, que aunque no lo traté mucho, no lo conocí, el vínculo existe. Y entonces hay una comunicación almática o del alma entre las personas del sistema familiar. ¿Sí? Entonces, el sistema familiar, pues es un sistema. Ahora, también otro punto bien importante es entender que es un sistema. No, y es que yo digo, es que constelaciones tienes sí, ¿no? mucho que entender, ¿no? Sí. Entonces estamos, término de alma, ya, el alma personal, alma familiar y alma, el gran alma o el alma universal. En los 3 estamos inmersos, ¿sí? Ahora, sabiendo que estamos inmersos, sabiendo que yo estoy inmerso en un alma, sabiendo que mi familia está inmersa en un alma y sabiendo que la humanidad está inmersa en un alma, entonces empezamos a comprender que estamos vinculados unos con otros desde el alma, ¿sí? Bueno, vínculos eternos, claro. Eternos, ¿sí? Entonces desde ahí es como, pero no conoció al abuelo, no importa, hay un vínculo con él. Entonces, ¿quién forma parte de un sistema y qué es un sistema? Entonces empiezo con la parte que es un sistema. Un sistema, pues es un conjunto de elementos que unidos entre sí forman algo más grande. Entonces, lo que una pieza es afectada en un sistema o una parte del sistema es afectada, puede afectar a todo el sistema, dependiendo de la importancia. ¿Sí? Claro. Entonces, mientras más importante es la pieza, más afecta al sistema. Pienso en las computadoras. Un microchip o un micro cosita de esas chiquititas que forman parte de la computadora, que es un sistema, hay claves y donde una parte se friegue, o perdón por la palabra, se descompone, se dañe, ¿sí? Sí. Afecta al sistema, ¿sí? Aunque sea mínima, pero es importante, afecta al sistema. Entonces hay partes que si fallan, el sistema entra en caos. Sí, ya no funciona. Y ya no funciona, que tenga todas las demás partes, ya deja de funcionar. Claro. Pero hay otras partes que son afectadas, pero y el sistema pues como que compensa, ¿no? Y al final, de tanto compensar, puede tronar. Me acuerdo, nos mencionabas una vez el ejemplo del reloj, ¿no? Ajá. Nos enseñabas el reloj, que, ¿sí? O sea, puede a lo mejor no tener el cristal de protección del reloj, ajá, pero al final del día el polvo le va a entrar, o sea, va a llegar a un punto en que a lo mejor no funciona, sigue funcionando sin el cristal, pero se va a deteriorar, ¿no? Y sigue siendo reloj. Sigue siendo reloj, sí, pero se va a deteriorar. O sea, aunque el cristal no esté, sigue siendo reloj. Aunque el extensible no esté, sigue siendo reloj, ¿sí? Y eso, si lo ponemos en la parte de la familia, es lo mismo. O sea, los miembros de la familia se afectan entre sí ante las cosas que le pasan a los miembros. Pongo el ejemplo de un niño con calentura, un bebé, ¿no? Este niño con calentura está con fiebre alta, la mamá se estresa con la fiebre del bebé. Este estrés de la mamá puede ser afectado o afecta a algún otro miembro de la familia porque se pone de malas, porque grita, porque se desespera. Entonces este estrés afecta al otro hijo. Y entonces el hijo, si este bebé dura tiempo enfermo, este hijo
viendo eso puede ser que en la escuela empiece a fallar o empiece a distraerse y no haga la tarea. Claro. Entonces va haciendo este efecto, ¿no? Como un efecto que le llamamos dominó. Entonces es bien importante entender esto para entender por qué un desorden en la familia puede ocasionar tanto caos en muchas ocasiones. Y ¿sí? se ven un montón de situaciones, ¿no? Un montón de situaciones, Carlos. Sí, entonces, ¿qué puedes constelar? No, hombre, ¿qué puedes constelar? ¿Qué no puedes? Sí. Más bien yo creo que preguntaría, ¿qué no se puede constelar? ¿Qué no se puede constelar? Pues se han constelado grandes temas, grandes cosas, te digo, a nivel de política, a nivel de sistemas educativos, a nivel de salud, o sea, cuestiones de salud personal, se constelan muchas cosas, ¿no? Entonces, por eso es muy importante entender esto del sistema. Algo que le pase a un miembro va a afectar al sistema, sutil o abruptamente. Claro. En forma, yo cuento una parte que en una ocasión en una escuela, el niño, en una pastorela, el niño que representaba al diablo, pues era un niño bien cómico, ¿no? Bien cómico. Entonces, la pastorela estaba a cargo de los niños del kinder. Ajá. Entonces, era una institución muy grande, una institución educativa muy grande. Entonces, este diablito, que era el show de la pastorela, pues 2 días antes de la pastorela, los padres se divorcian. ¿Sí? Entonces, yo no sé qué vio este niño en casa, yo no sé qué pasó en casa, de qué forma se divorciaron, pero el diablito no fue. Entonces, imagínate lo que pasó en la pastorela, ¿no? No podía funcionar. Entonces, pues hicieron improvisaciones, pero como un niño que pues es importante en la pastorela al no hacer su función, pues caotizó todo un momento, ¿no? Claro, y más porque lo que mencionabas que él era como muy muy alegre, muy así, entonces, y si nos vamos más atrás, como la dinámica de 2 padres que no lograron como resolver de alguna manera este tema, pues esto afecta al niño, lo que le pasa al niño afecta a una institución, lo que le falta a la institución, los papás, así como es que qué pasó, tanto que gastamos, y imagínate todo lo que se hizo con una decisión de 2 personas, así funcionan los sistemas, ¿no? Claro. Entonces, pero si le vamos más atrás, pues podemos ver que no solo son estas 2 personas, que acá atrás influyó algo más. Claro, la familia, sí, toda la y familia, el linaje de cada entonces, uno de ellos, ¿no? Entonces, es muy sorprendente cómo una cosita te puede llevar hasta atrás, ¿no? Y bueno, o sea, a manera como, digo, esto al final es algo muy completo y gracias. Y si lo pudieras decir como, te puede ayudar constelaciones porque te va a ayudar a comprender el orden. Si constelaciones, a ver, fíjate, me acabas de hacer una pregunta que tiene así como varias, pues mi mente así se fue. Por un lado, hay una idea ya muy más establecida de que al hacer un trabajo de constelaciones, nos ahorramos un proceso de terapia de 10 sesiones, ¿sí? Porque en esta constelación se puede ver la dinámica oculta que lleva al síntoma, ¿sí? ¿Cuál es el síntoma? El síntoma puede ser una enfermedad, puede ser accidentes, puede ser separaciones, puede ser alcoholismo, puede ser farmacodependencia, puede ser despidos de trabajo, puede ser que las relaciones no funcionan, pleitos entre hermanos. Esos son síntomas, sí. No son enfermedades. En constelaciones se llaman síntomas, porque el síntoma nos está avisando, nuevamente la palabra orden, que el orden está alterado. Un síntoma en una familia nos avisa de un orden alterado. Otra vez la palabra orden aparece, ¿no? Sí. Porque no lo hemos abordado, Carlita. Como tal, te está diciendo, sí. A ver, sí. Habla de mí. Sí. Entonces, si hay caos en un sistema, si hay un síntoma en un sistema, que haya hijos con alcoholismo, que haya hijos con problemas de trabajo, que haya adultos con problemas de trabajo, que la prosperidad o la abundancia no fluyen, o cuestiones de ansiedad, de todo eso, revisamos en una constelación cuál es el desorden o cuál es la dinámica oculta que tiene que ver con un desorden en la familia. Claro. ¿Sí? Bueno, todavía no voy a tocar lo del orden, porque todavía falta. Entonces, claro. este desorden
es resultado de un desorden anterior. ¿Sí? Sí. O sea, estamos hablando que en constelaciones familiares también trabajamos lo transgeneracional. Lo que pasó anteriormente en mi familia que no se resolvió. Se dice que llegan a afectar de 5 a 7 generaciones a alguien de los más jóvenes. Por ejemplo, a mis nietos, si empezaron con un síntoma o con una situación que nos mostrara algo, un problema en la escuela, tendríamos que revisar por primera parte a los papás. Cómo está la dinámica de los papás, pero los papás se llevan muy bien, son muy amorosos entre ellos, de verdad, si hay respeto y todo eso, ok. Entonces aquí no hay tema, nos vamos hacia atrás, hacia otra generación, ¿no? Claro. Y entonces vamos recorriendo qué pasó en las dinámicas familiares, transgeneracionalmente hablándolo, que a lo mejor se quedó un atore o se quedó algo sin resolver. Y te voy a decir temas que quedaron sin resolver. Unos muy fuertes, pueden ser, otros no tan fuertes, y eso es lo que hace el impacto, si es desde acá o si es desde aquí. Por ejemplo, voy a hablar de los sencillos, divorcios no resueltos adecuadamente, o sea, que se fueron enojadas la pareja y terminaron bien enojados y terminaron sin hablarse y terminaron cada uno por su lado sin ponerse de acuerdo para los hijos y todo eso. Eso es algo. Otra cosa, por ejemplo, temas de injusticias entre hermanos que se quedaron peleados, que las herencias, que no se repartieron bien, que los papás prefirieron a uno que a otros y bla, bla, bla. Esos temas se pueden decir que son sencillos. Sí. Sí. Pero estamos hablando de temas más fuertes que pueden ocasionar una situación más caótica, que puede ser, por ejemplo, violaciones, asesinatos, abusos sexuales, cosas no resueltas, que vienen a repercutir fraudes, en síntomas. Robos, suicidios, gente excluida. Yo tuve el caso, no lo llevé yo a cabo ese caso, pero supe de un caso de un hijo de un matrimonio. Fueron 12 hijos o 10 hijos los que nacieron, pero uno de ellos nació con síndrome de Down. Anteriormente se escondía a este tipo de personitas porque le daban vergüenza a la familia, se pensaba que eran como ¿cómo se puede llamar? Un castigo divino. Y entonces se avergonzaba la familia por un miembro con esa situación. Fíjate a qué grado llegábamos, ¿no? Qué vergüenza para la familia esta persona. Entonces lo excluyeron, lo escondieron en un rancho, lo escondieron en un lugar como tú no perteneces, y ahí vivió y ahí murió, en el rancho, ¿sí? Entonces ese tipo de exclusiones afectan muchísimo, impactan muchísimo a la familia. Entonces puede ser que algún miembro de la familia, por esa exclusión, que nunca se habló, nunca que se nadie dijo, y claro, sin embargo, abortos. Y entonces termina en un nieto de algún miembro de esa familia, ¿no? Sí, haciendo algo con una conducta extraña, bizarra que le llaman. Y dices, ¿por qué? Si todo está bien, si no hemos hecho cosas así, ¿por qué así? ¿Por qué así? Hay un caso, a mí en lo personal me impactó demasiado, te lo voy a contar, parte de esto que estamos platicando, se vuelve algo muy interesante. Un matrimonio de 2 personas con, ahorita de situación especial en su cuerpo. Uno tenía poliomielitis, que la desarrolló como a los 8 años, y la esposa de esta persona también con una, ¿cómo se puede llamar? Limitante física también, ¿no? Sí. Ellos, pues al final se desarrollaron en la vida, profesionales, practicaban deporte muy bien y todo eso, tuvieron muy bien desarrollados ahí. Tuvieron 2 hijos y los 2 hijos nacen muy bien, caminan, corren, brincan, saltan, juegan, ellos también muy deportistas, pero con el paso del tiempo el hijo se accidenta y se queda paralítico. Entonces es como si esta parte del hijo quería hacer lealtad con sus padres, ¿no? Claro, como o sea, el hijo había nacido bien. Sí, entonces qué curioso que a cierta edad este hijo sufre un accidente y queda lisiado, y queda sin posibilidad de caminar, ¿no? Entonces es como, también todo eso nos llama la atención, como a veces
el amor se manifiesta de esta manera. Bert Hellinger lo dice como el amor ciego. Pero ahí, por ejemplo, Fe, o sea, es como esta como lealtad invisible hacia los padres, o sea, que fue algo que, ajá, como que ellos a lo mejor no aceptaron del todo, o que viven su enfermedad, con el enojo, o su tema, ajá, con un enojo, quizás porque sí, no lo supe. No estaban como al 100%. No lo supe, ¿no? Realmente cómo, o sea, nunca trabajamos en constelaciones. Lo que sí supe fue un caso así, que no se trabajó en constelaciones, pero que a mí me llamó la atención cuando lo supe, este caso, cómo me impactó demasiado, porque yo conocía a las personas, las conocía, como los hijos como corrían, brincaban, y que de repente dicen, fíjate que un hijo de esta persona, o sea, a mí me impactó, dije, wow. Claro, y es como, fíjate que, bueno, me imagino que conoces esta serie de Mi Otra Yo. Es una serie que yo siempre les recomiendo mucho. Les digo, ¿quieres saber qué son constelaciones? Ve claro. Esta serie. Pero había una parte que decía el que en este momento representaba al constelador, ¿no? ¿Eres capaz de agradecerle a la enfermedad? O sea, ¿eres capaz de agradecerle al cáncer? Entonces, como, ¿cómo? O sea, claro. ¿Cómo me dices que le agradezca al cáncer? No, si yo estudié súper bien, soy buena hija, soy esto, ¿cómo le voy a agradecer al cáncer, no? Entonces, o sea, a lo mejor es una parte esta que me comentas, ¿no? Es como, eres capaz de agradecerle a esta situación que tienes, que pasas, de honrarlo y de agradecer que al final, pues, estás en la vida, ¿no? Sí. Y de que son condiciones que ahorita que nos hablabas acerca del tema de las almas, yo me acuerdo mucho que en una ocasión nos compartiste esta parte de las almas que a veces, o sea, como que uno elige como a sus padres, por así decirlo, desde el alma, y que eliges venir ya con ciertas condiciones y que a veces tú estás bien con la condición, pero los papás no pueden aceptar esa condición. Entonces, sí, les cuesta, y no, a mí personalmente hubo un tiempo en que a mí me costaba trabajo entender muchas cosas, ¿no? Pero conforme uno va comprendiendo este principio, estas leyes, uno dice, ok. Entonces Bert Hellinger tiene esa capacidad de ver el aspecto espiritual en el trabajo terapéutico, ¿no? Que eso también es una suma, se suma pues al resultado, ¿no? Porque somos seres así, formados así, un cuerpo, un alma y un espíritu. Entonces no podemos separar en nuestro proceso de recuperación o de sanación estos tres espacios, ¿sí? Entonces, bueno, pues tomando en cuenta ya todo esto, y espero que todo esto vaya siendo como sentido y se vayan uniendo las piezas y ir comprendiendo, Carla, pues entonces estamos ya entrando a la parte del orden, ¿no? ¿Por qué el orden primero y luego el amor? ¿Sí? Claro. Decía Bert Hellinger, uno es el vaso y otro es el agua. Si no hay un vaso que contenga, aquí está el líquido, el agua, si no hay un vaso que contenga, el amor se desparrama y de repente ya no se ve, ¿sí? Claro. Entonces el orden es el vaso, el orden es lo que contiene al amor, ¿sí? Entonces el amor es una fuerza, pero si no tiene un orden se puede no notar, pues, o no puede fluir, no puede hacer ese efecto que el amor tiene, ¿no? Necesita un orden, ¿sí? Claro. ¿Y cuáles son estos tres principios u órdenes? Y ahí es donde, cuando nosotros estudiamos constelaciones familiares, pues estos tres principios son los que nos dedicamos a entender toda la preparación, claro. ¿no? Sí. Aparte de la introducción, que es entender lo que es lo sistémico y todo eso, entramos a la parte del orden y desde ahí pues ya, así como a ver cómo. Y fíjate que antes de que nos compartas esto, es algo que te mencionaba ahorita antes de que empezáramos a grabar, que es algo que a mí me encanta que haces al iniciar un trabajo de constelaciones, porque creo que es un trabajo muy profundo el que nos acompañas a hacer, porque justamente esto que nos vas a explicar para mí es como el oro de la constelación para mí desde mi interesante punto de vista, ¿no? ¿Por qué? Porque desde que lo explicas, y creo que ahorita que lo vas a explicar muchas personas pueden tener como tomas de conciencia desde ya, de incluso saber qué es lo que está como un poquito desacomodado, desordenado así en su vida, porque
cuando nos lo explicas, yo digo, a Ofe le hace falta aquí su pizarrón, porque nos lo explica de una manera muy clara, que incluso las personas que están ahí empiezan como, pero ¿cómo? O sea, entonces esto y esto y esto. Y que a pesar de yo haberlo escuchado, yo creo que constelé contigo unas 6 veces, si no me equivoco, pero tuvimos la oportunidad o tuve la oportunidad de ver muchas sesiones, y en cada sesión que lo explicabas yo entendía algo diferente, ¿sabes? Entonces te nutrías cada vez, sí, o sea, cada vez sí. le agregabas y le agregabas, ¿no? Y comprendes otro tipo de cosas y otro tipo de lo que vas a explicar, que como dices, pues es algo que ves durante toda la carrera y que en una sesión no lo das, o sea, como para que comprendas de qué van a tratar las constelaciones, pero no te puedo decir todo lo que es, ¿no? Entonces, esto, tomen nota, es muy valioso y creo que de aquí uno va a comprender mucho y varias personas van a comprender mucho de qué se trata esto, ¿no? Y que al final creo que nos mencionas que son las leyes, pues, de la vida, ¿no? Son los principios sistémicos, sistémicos que rigen el trabajo de constelaciones familiares. Esta fue la gran aportación de Bert Hellinger. Sí, entonces estamos regidos por 3 principios, todos los sistemas, no nomás los sistemas familiares, todos los sistemas están regidos por estos 3 principios, ¿sí? No es que uno dependa del otro, sino están los principios, ¿sí? El principio de jerarquía, que le llamamos el principio del orden, ¿sí? Así es su nombre correcto, el principio del orden. El otro principio es el principio del equilibrio y el otro es el principio de la pertenencia. ¿Sí? No quiere decir que uno, si se violenta o no se toma en cuenta, uno va a afectar al otro. No quiere decir, puede ser uno solo, pero por lo general ambos todos los 3 están conectados, ¿sí? Y voy a buscar la manera, Carla, como bien dices, de hacerlo sin pizarrón, ¿no? Sin pizarrón, sí, lo ocupas. Sí, voy a hacer aquí en la imaginación, aquí en este espacio imaginativo, porque la imaginación también juega un papel muy importante en la vida del ser humano, ¿no? Claro. Entonces, la jerarquía, o el principio de orden o jerarquía, tiene que ver con el orden de quién es quién en el sistema familiar, ¿sí? Jerárquicamente hablándolo, yo cuando vivía en mi familia, con mis padres, jerárquicamente mis padres eran aquellos que tenían una jerarquía mayor, ¿sí? Después de eso, jerárquicamente hablando, si ponemos el tema de los hermanos, pues los hermanos tienen una jerarquía. ¿Quién tiene un lugar diferente al mío? Mi hermana mayor, ¿sí? Le sigue la otra hermana, luego mi hermano, luego yo. Y aquí, jerárquicamente, aquí entra el principio ya de pertenencia, que ahorita no lo voy a meter, pero mi mamá perdió una hija entre yo y mi siguiente hermana. O sea, hay una hija, una hermana mía, aquí en medio de nosotras dos se perdió una niña, ¿sí? Entonces, jerárquicamente, así va la posición. Claro. Entonces, esto me tiene que guiar a mí para desarrollarme en las relaciones con mi familia, ¿sí? Esto de la jerarquía, por ejemplo, dentro de la jerarquía tiene 3 principios, que eso nos los explicó una maestra muy claramente y enfáticamente, en donde los padres tienen lugares que los hijos no se pueden meter. Es un espacio donde el hijo no puede incursionar, porque si el hijo incursiona en ese espacio de los padres o del aspecto conyugal, empieza a moverse el caos. ¿Y cuántas veces no sucede eso, no? No, es un temototota ¿no? Sí. O sea, los padres tienen un lugar donde los hijos no entran para nada, pero hay 3 principios o 3 formas en que los padres no entran, los hijos no entran para nada. Economía, ¿sí? En esta relación de padres, los hijos no entran en este aspecto económico. ¿Qué quiere decir eso, Carla? Que los padres organizan la economía, los padres organizan cómo mover el dinero, los padres organizan cómo hacer con el dinero, se hacen cargo de los gastos de casa, se hacen cargo de organizar estas cosas de la economía, ¿no? Los hijos no pueden entrar en eso, los hijos no pueden decidir en eso. Cuando los hijos se meten a decidir y se meten en asuntos de padres,
aquí viene como ya un movimiento que no es sano, ¿sí? Porque es muy probable que el hijo pueda violentar este principio y subirse a una jerarquía que no le corresponde. Entonces, te voy a poner algo bien sencillo. Si yo me cambio de este lugar a tu lugar, a lo mejor nada más de asiento, pues ya dejé este lugar. ¿Y quién va a ocupar este lugar? Pues a lo mejor tú te vas a venir a mi lugar. Entonces nos tuvimos que cambiar de lugar, pero el lugar se desocupa. Entonces, si yo al quitarme de mi lugar de hermana para subirme a un lugar de pareja o de ayudar a mi mamá, o de subirme jerárquicamente, estoy violentando un orden. Claro. ¿Y quién va a cubrir mi lugar? Y entonces este lugar se siente el vacío. Y muchas cuestiones entre hermanos tienen que ver con estos principios. En donde un hijo fue subido a este lugar jerárquico, se metió entre los temas de los padres, se quedó resolviendo temas con los padres y dejó abajo un lugar. Y créeme que eso es algo que a mí fue la primera constelación que me tocó, porque era eso, ¿no? O sea, era eso, y me acuerdo perfectamente que tú me mencionaste y se me quedó, mira, bien grabado, y creo que te lo he dicho en diversas ocasiones, porque digo, lo tengo claro para no repetirlo, ¿no? Que me dijiste, es que tú estás siendo muy arrogante, o algo así, o eres una persona arrogante, algo así fue, pero era justamente porque estaba yo ocupando un lugar que no me correspondía y me estaba subiendo al lugar de mis padres, sintiéndome mejor que ellos y sintiendo que yo podía resolver mejor que ellos ciertas situaciones, ¿no? Sí. Y cuando comprendí que mis papás eran los pilares y que en esa constelación tú me lo dijiste, no se puede construir el techo de una casa sin los pilares, ¿no? Entonces, esto que mencionas para mí fue como súper acierto de ordenar, empezar a ordenar. Creo que ahí parte todo, o sea, parte todo de no quererte subir al lugar de papá, porque creo, y te lo decía hace ratito, pasa muchísimo en la actualidad, muchísimo. ¿Por qué? Porque pues al final del día, historias atrás fueron distintas, y ahora con tanta tecnología y con tanto avance y con tantas cosas, llegan los hijos a sentirse superior a sus padres, ¿no? Llegan a sentirse superior porque yo los permito. Yo autoridad, yo padre, yo madre, les voy a permitir entrar a lugares que no les corresponden. Y a veces son las palabras las que hacen que el hijo tenga el permiso para entrar. Te voy a poner un ejemplo. Una palabra donde yo le puedo decir a mi hijo, y se lo dije, hubo un tiempo en que se los dije a mis hijos, debo reconocer que yo también traía un desorden en mi familia, ¿no? Claro. O que yo me metía en un desorden en mi sistema familiar primario. Cuando mi mamá me decía, es que con tu papá no puedo. Y entonces yo llegaba como súper niña a enfrentarme a mi papá, ¿no? ¿Cómo que no puedes? A ver, bueno. Y hasta mi mamá a veces decía, no, es que Ofelia se le pone a su papá. Por eso vaya con Ofelia, yo a decir. Entonces es súper Ofelia, ¿no? Y la verdad eso generó con el tiempo caos en mi vida, ¿sí? Porque dejaba mi lugar de hermana sintiéndome mejor que mis hermanos y sintiéndome incluso mejor que mi mamá, imagínate, qué desorden, ¿no? Sí. Y eso lógicamente... Mi mamá no puede, yo sí. Ajá, mi mamá no puede. Cuando mi mamá sí puede, nomás lo puede hacer de diferente manera. Pero quizás tampoco mi mamá creía que podía. Sí, claro. ¿Sí? Entonces por eso me invitaba, entre comillas, a que yo entrara. ¿Cuál era la invitación? Pues poner su cara de tristeza, así como yo digo, de perejil soleado. Claro. Esa cara de tristeza me invitaba a yo entrar a rescatarla. Y entonces de repente me ponía contra mi papá y yo veía que mi mamá decía, ay, ya tengo a alguien que me defiende, ¿no? Entonces son esas invitaciones sutiles que nos hacen dejar nuestro lugar acá abajo en el nivel jerárquico de los hijos para subirnos al otro. ¿Y qué puede hacer, Ofe, o qué, qué hace que uno se sienta mejor que sus padres inconscientemente? Porque no es como que uno vaya por la vida diciéndole yo soy mejor que tú, sino como esta parte de, ay, es que pues no se defiende. Ya lo sé, ¿sabes? Ya te caché la pregunta. Sí. Mira, Bergelinger decía dos cosas. El amor, a ver, lo hice por amor y por amor lo resuelvo. ¿Qué es eso?
Un amor ciego, un amor infantil es el que te hace entrar a querer salvar a tu madre, a querer salvar a la relación de pareja, a querer hacer cosas por la familia que se está derrumbando. Es un amor ciego. Claro. Es un amor que no sana, es un amor que solo causa más dolor. Pero es amor, al final, ¿no? Así lo vive Constelaciones Familiares. Y Bert Hellinger dice en su frase, lo que por amor se enferma, por amor se sana. Entonces aparece el amor sano, en donde entonces regresa la jerarquía a los padres, se regresa esta forma de ellos, y yo me hago hacia atrás, tomando mi lugar. Ese es el amor que es sano. Sí. Entonces lo que por amor enfermó, por amor lo sano. Claro. Pero un amor infantil, un amor sano, un amor más adulto. Claro. Entonces, poner orden jerárquico es regresarme a mi lugar, no sentirme ni creerme mejor que nadie, ni que mi hermana, ni que mi padre, ni que mi madre, ¿no? Y aunque en ese momento, o sea, por ejemplo, de alguna manera, no sé, tu mamá que pasaba, incluso mi mamá también de repente me pasaba que me hablaba y me decía, hija, es que tu hermana, no sé qué, habla con ella, ¿no? De repente, entonces, es como esta parte de el amor adulto y el amor sano de decir, mamá, o sea, tú eres la mamá, claro. Ya no puedo meterme entre la relación tuya y de mi hermana, o sea. Tú eres la madre, yo soy la hija, ¿no? Y es cuando uno empieza, aunque a veces como que dices, uy, claro, ¿cómo ya aquí no me va a ayudar? no, y cómo yo voy a dejar ese puesto de poder, porque da un puesto de poder saber que tú puedes arreglar las cosas, ¿no? Sí. Esta parte como soberbia y con esta parte de la necesidad del reconocimiento. Fíjate que eso te iba a decir ahorita, o sea, creo que es como también aparte de como esta parte de querer buscar reconocimiento. Son varias cosas las que se combinan, Carla. Son varias cosas las que entran que podemos tomar en cuenta, ¿no? En esta visión sobre los movimientos familiares, ¿no? Es que bueno, ya te dice que te perdieras de la jerarquía, pero no, ahí estamos en la jerarquía. Y entonces este tema de la jerarquía se aplica en de muchísimas maneras. Por ejemplo, el matrimonio se casa y el orden es primero la pareja, ya los papás quedan en segundo plano o en tercero, si llegan los hijos quedan en tercer plano, primero la pareja, número 2 mis hijos, número 3 pues mi familia. Pero jerárquicamente a veces se altera todo eso, donde se convierte o se queda uno atorado en la vida en familia, en la familia de origen, entonces donde los padres son primero, donde después te veo a ti, donde a lo mejor ni te veo a ti, veo a mis hermanos, veo a mis padres como prioridad o como ayuda, tengo que ayudarlos, y se va dejando un orden equivocado, ¿no? O desordenado, por decirlo así. Entonces, este tema jerárquico abarca muchas áreas, abarca con la familia de origen, abarca con el tema de pareja, abarca con el tema de los hijos, ¿no? Porque también si metemos el tema de las parejas reestructuradas, ¿quién es primero ahí, no? ¿Dónde está el orden? En las parejas reestructuradas, donde hay hijos ya del primer matrimonio, pues los hijos tienen prioridad antes que la pareja que llega después. Claro. Y ahí se empieza a hacer como un cierto movimiento que no gusta, que no agrada del todo, pero no agrada porque ignoramos. Porque creemos que, no, pues ahora yo soy la mera mera. Primero, sí. No, el hijo, el que llegó primero, tiene prioridad. Exacto. Así es la regla en la cuestión jerárquica. Sí. ¿Sí? Y bueno, te digo, nos podemos quedar aquí, hombre, todo. Pero a manera general es eso, ocupar tu lugar, o sea, en la jerarquía. Es ocupar tu lugar. Como en las empresas, ¿no? O sea, ¿sí? Es así, igualito. Entonces, en este caso donde mi hermana, la quinta, llegó, se quedó 3 meses en el vientre de mamá y se fue, se toma en cuenta esta hermana. Entonces, jerárquicamente hay que tomarla en cuenta. Porque entonces hay una jerarquía donde yo soy la 4, ella es la 5, mi hermana que está viva es la 6, mi hermano 7 y luego 8, ¿no? ¿Quién más se toma en cuenta? Eso lo hablamos en el orden de la pertenencia. Pero bueno, jerarquía. ¿Ya? Ya. Y jerarquía, check. Si tienen dudas, vayan a constelar. No, sí, o sea, es que todo esto es como un tema muy amplio. Claro, te digo, nos lleva al estudio de año y medio de preparación, ¿no? Claro. Entonces, entenderlo, cómo se mueven las dinámicas, pues es muy interesante. Claro.
Mm, Otro tema del orden tiene que ver con el equilibrio, Carla. El equilibrio, su nombre lo dice, pero ¿entre qué y qué? ¿Cómo, qué? Entre el dar y recibir. ¿Sí? Doy y recibo. Tienen que estar en equilibrio. El único, y la ley se rompe aquí, o el principio del equilibrio tiene un giro en el orden de los hijos, los padres. Porque los padres dan y los hijos toman. Claro. El padre siempre va a tener un desequilibrio con el hijo porque dio mucho. Entonces dicen, aquí puedo empezar a tocar así como fibras delicadas, porque alguien puede decir, mi papá ni dio nada, se fue, bla, 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 te dio la vida. Porque tuvo que aportar una esperma para que tú llegaras, y con eso es dar mucho. Y aquí pueden suscitarse muchos temas con esta parte de la ausencia del padre o de la madre, ¿no? Y aquí es donde Bert Hellinger también toca esto como muy delicado, porque a lo mejor, dice Bert Hellinger, la única razón por la cual tu padre y tu madre se encontraron fue para darte vida. Y con eso fue suficiente. Entonces tomo la vida que me vienen de ustedes, la tomo, y cuando el hijo toma, se nutre, ¿sí? Entonces, éxito y fracaso tienen que ver con este principio, el de tomar. Se toma de mamá, se toma de papá, y entonces uno va a la vida con este regalo, ¿sí? Cuando uno no toma a los padres, cuando uno está como renegando de los padres, cuando uno no está contento con lo que los padres dan, lo más probable es que sufra un hijo. El hijo sufre con eso, porque vive enojado. Porque no fue suficiente. Porque no fue suficiente. Porque lo que me dieron no me gustó. Porque lo que me dieron estuvo peor que le dieron a aquel. Entonces siempre me quedo mirando lo que no hubo. Ese es un tema muy fuerte. Sí. Me quedo mirando lo que no hubo y entonces dejo de valorar lo que sí hubo. Eso, híjole. A mí ese principio en mi terapia personal me sacudió muchas cosas. Porque yo era una mujer que cuando empecé a estudiar esto de constelaciones y mi terapia, yo vivía muy enojada por eso, porque pensé que no me habían dado, pensé que no me querían, pensé que yo era como así. Cuando mi terapeuta me empezó a explicar todo esto de cuánto me dieron, cuánto esfuerzo de mi madre, cuánto dedicó, cuánto horas, cuánta todo, y dije, wow, ya estoy igual. Me dio pena de reconocer cuánto no había tomado. Tanto de mi padre como de mi madre, ¿no? Entonces este principio de tomar de los padres, de hacer con esto que me dieron lo mejor, es un principio básico dentro del ser humano. Y es algo que no vas a poder pagar con nada, o sea... Lo que papá y mamá dieron, no. La vida, ¿con qué la pagas? Entonces Bert Hellinger tiene este principio de con la vida se paga la vida. O sea, si yo doy vida, entonces ya puedo dar algo de lo que recibí. Aquí me dicen, bueno, y si yo decidí no tener hijos, pues crea algo, crea una empresa, crea un proyecto, da vida a algo. Claro. Para que tu vida valga la pena, para que tu vida tenga eso que da, ¿sí? Da a la humanidad, da a la gente, da, ¿sí? Entonces, la mejor muestra de la felicidad de un hijo, de tomar a sus padres, es cuando das, cuando creces, cuando te desarrollas. Entonces los padres, cuando vemos eso en los hijos, decimos, wow, mi hijo tomó lo que le di, ¿no? Y es una satisfacción que llega profundamente esto. Saber que mi hijo es pleno y exitoso porque tomó de sus padres. Un hijo que no es pleno y exitoso nos está hablando de eso, de que no tomó a sus padres. Claro. Y sobre todo como esta plenitud, ¿no? Porque creo que muchas veces allá afuera, o sea, bueno, creo que confundimos mucho el término de éxito, pero a veces les puede ir muy bien económicamente, pero no son felices, ¿no? Sí, hay como un vacío, ¿no? O sea, por completo. No es este éxito económico de tener dinero, es un éxito de sentirme pleno en la vida, de sentirme con el agradecimiento completo hacia la vida, con disfrutar cada momento de mi vida, ¿no? Sí. Con ser agradecidos, vamos. Exactamente, sí. Entonces, bueno, esa es parte del principio del equilibrio entre dar y recibir. Yo tomo, yo doy.
Entonces a veces este tema del equilibrio se distorsiona cuando un hijo enojado con sus padres porque no le dieron lo suficiente va y desemboca con el hijo todo, dándole muchísimo, llenándolo de tantas cosas porque es que como a mí no me dieron yo te doy y te desbordo, ¿no? Y entonces doy de más, entonces pues ahí viene el principio de crear hijos como arrogantes, como narcisistas, porque les di todo, sin que ellos hicieran un esfuerzo, sin que ellos se los ganaran, sin que ellos, pues todo eso, ¿no? Justamente no hace mucho una persona me decía, no, es que le compró el montón de estas cosas ahorita del mundial las cartitas al hijo, o sea, un montón, y no, pero es que las quiere y ahorita es o sea, las necesita, ¿no? Sí. Pero es como esta parte que ya dices, es que hay que ganarse las cosas y hay un tema aquí importante porque justamente es un hijo que no tuvo, ¿no? Y quiere darle mucho al suyo, pero creo que aquí entra mucho esta parte que vamos a juzgar a nuestros padres y no estamos reconociendo que hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron y entra esta parte que comentas, que das de más y entonces, ¿qué va a pasar con ese niño cuando crezca? No lo sé, me puedo ir imaginando, claro, ¿no? Lo que va a pasar. Entonces, esta parte de llenar mis vacíos con el hijo es una de las partes que no funcionan en una familia y es una parte que genera más adelante un caos. ¿Por qué? Porque el orden no está adecuado. En ti voy a dar aquello que me faltó de acá. Acá no te faltó nada. Sí. Acá te dieron lo que era, lo que era y tómalo. Entonces, si vas lleno, puedes entonces ir como comprendiendo qué sí le puede servir al hijo y qué no le puede servir. ¿Sí? Y es a veces muy difícil comprenderlo porque a veces, por ejemplo, la verdad es que yo cuando era niña, mi mamá desde sus temas, pues hubo mucha violencia en casa, ¿no? Y ella, desde su conciencia, platicando ya ahora, ella dice, es que yo sentí que no lo hice, pues. Y platicando con mi abuelita, la mamá de mi mamá también, o sea, sufrió mucho. Y ella decía, es que traté de hacerlo mejor, ¿no? Porque no quise hacerlo como ella. Y mi abuelita, desde su interesante punto de vista o desde su perspectiva, ella dio un montón. Pero vamos juzgando a los padres y entonces no tomamos esto que nos dieron. Y ya no sé por qué te estaba diciendo esto, pero el punto es que fíjate que esta parte del dar y el recibir a mí me ha parecido como algo muy interesante porque creo que hasta cierto punto ya comprendí yo la pertenencia, ya comprendí la jerarquía, pero el dar y el recibir siento que es un tema y que de repente he tocado o me han preguntado ciertas cosas allá afuera y es un tema, o sea, es un tema importante, Ofe, porque cómo realmente llegas a este equilibrio del dar y el recibir. Cuando tú sientes, por ejemplo, una amiguita me decía, es que yo estoy ahí para todos y todo el tiempo y siento que no están para mí, pero a veces puede ser posible que no lo veas, o sea, que no veas que a lo mejor sí te están dando, pero no lo estás viendo porque no es como tú quisieras, porque me dices es que no, como que no me reconocen y entra esa parte del reconocimiento. Sí, no, porque esto tiene que ver con otros niveles, Carla, pero fíjate, una hija que toma de sus padres todo. Hay un principio que dicen en las constelaciones, agradezco lo que me diste mamá y papá, tomo todo eso que me diste, lo bueno y lo no tan bueno, y de lo que hizo falta, yo me encargo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué una hija necesita ser reconocida? Yo no, a lo mejor sí puede ser que no hubo ese reconocimiento, ¿sí? Puede ser que vengamos de una familia en donde no hubo ese reconocimiento. Y desde ahí a lo mejor no hubo las palabras adecuadas o la forma adecuada para reconocer cuánto necesitaba esta niña valer o ser reconocida en su valía, ¿no? Pero
dice, ahorita voy a meter otro punto que es bien importante. No es lo que se hizo, sino cómo interpretaste lo que se hizo. Ok. Cuando somos niños interpretamos de una forma errónea las cosas, por lo general, ¿no? Sí. Porque nuestra inteligencia no está lista para interpretar el todo. Y me quedo con esa idea infantil de mis papás no me amaron. Y dice una persona, un autor, si no te hubieran amado, no estarías aquí. Hubo amor. Sí. A lo mejor un amor muy vasto, muy limitado, pero hubo amor. ¿Te faltó algo? Búscalo. ¿Te faltó algo? Constrúyelo. ¿Te faltó pero no algo? desde el víctima, ¿no? No desde la víctima, no es desde que, ay, me hicieron. Y aquí entra esa parte también como del mundo del espíritu, ¿no? El mundo del espíritu busca exactamente llegar al lugar que tienes que llegar para resolver algo que tienes que resolver. Si analizamos desde lo más profundo, bueno, pues ya nos meteríamos en un tema ya más profundo, más, Carla. sí, claro. Pero bueno. Entonces, esta parte, en el dar y en el recibir exactamente aparece la víctima. Sí. ¿Sí? No me diste, pobre de mí, qué mala onda de ustedes, mis amigos tienen este carro, yo no tengo este carro, ay, pobrecito de mí, qué mala suerte. No, no es mala suerte, es simplemente algo que está sucediendo y que lo tienes que tomar. Toma el bocho, ok, bueno, ahorita el bocho vale mucho, ¿verdad? Sí. Pero bueno, te dieron una bici para irte al colegio, es que me hubieran dado un carro, bueno, te dieron una bici, agradezco. Sí. Ahora tú haz cosas para tener un carro, ¿sí? Sí. Y a veces todo eso se tiene que vivir o entender de una forma tan amplia, Carla, para poder salirse de la víctima, porque es muy fácil caer en el victimismo, en este tipo de situaciones del equilibrio, ¿no? Del dar y el recibir. Entonces lo principal de este principio del dar y el recibir, básicamente es tomar con amor lo que te dieron tus padres, y de ahí, o sea, uno puede como que te empieza a transformar estas cosas de querer ir allá afuera a buscar aprobación externa, ¿no? Claro. Por eso yo a veces y muchas veces he pensado y he analizado que vamos por la vida actuando como niños en lugar de como adultos, o sea, sí, que va reaccionando el niño. ¿Quién se enoja? El niño. ¿Por qué se enojó? A veces que yo me enojo digo, es que ya sé por qué me estoy enojando, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no me están aprobando lo que yo estoy haciendo, y sí, entonces es la niña que realmente está respondiendo ante porque esto. La niña tiene que ver con esa parte infantil en donde verdaderamente nos tenemos que nutrir del otro, de que me den, eso es verdad. O sea, un niño tiene que dársele para que se nutra. Entonces el niño que está constantemente pidiendo, denme, no me dan, pues se quedó un adulto, se queda en una etapa infantil, solicitando que le sigan dando. Y hay muchos casos de chavos, ahorita hay muchos chavos que siguen queriendo recibir de sus padres cuando ya son personas de 38, de 35 años. Claro. Y siguen queriendo pedir, recibiendo de sus padres. Ya se venció, me acuerdo que decías que a los 28 años uno tiene que irse de la casa de papá, porque es como cuando ya pasaste los 9 meses del embarazo. Exactamente. ¿No? Entonces, pues creo que es muy amplio este del dar y el recibir, porque te digo, a pesar de que ya lo he escuchado en muchas ocasiones y que tiene que haber este equilibrio, incluso yo me acuerdo una vez que iba con otra guía de constelar y terminé, o sea, por eso digo que esto es oro, porque cuando tú lo explicas, como que uno dice, creo que venía una cosa, pero estoy viendo que estoy mal en esto, o esto es lo que realmente me acaba de tocar, ¿no? Entonces el dar y el recibir es un tema allá afuera, Ofe, porque ahorita, bueno, a mí me gusta mucho todo este tema de la manifestación, ¿no? Y de pedir, y del universo, y estas cosas. Pero entra aquí esta parte, te digo, de interrogante mía, porque te dicen, o sea, es que quien da, lo da con amor. Y tú tienes que, o sea, cuando tú le das a un niño, no se lo das esperando nada a cambio, ¿no? Pero, lo sé. Ajá, o sea, no pues se supone, hay cosas que sí, hay cosas que no. Pues un abrazo, a lo mejor sí es como el querer verlo feliz, eso te da. Ajá. O no sabes, es que todos esos temas, Carla, son como muy finos, porque hay padres, tú me decías hace rato, ¿desde dónde
¿Cómo distinguir en cuándo entras en la víctima y cuándo uno de veras puede dar y recibir? Hay una clave en el dar y en el recibir, se llama intención. Claro. ¿Desde qué intención lo haces? Te doy para que me ames. Aguas. Claro. Aguas. Porque entonces ese dar no es amoroso. ¿Qué esperas a cambio? Ajá, ¿no? te doy para que me reconozcas que soy un buen padre y te doy, y te doy, y te doy, y te doy. Eso no es amoroso. Y para tener el control, a veces hay padres que dan demasiado cuando el niño no lo ocupa. Entonces, este dar y recibir tiene que tener un equilibrio de amor. Entonces, te voy a dar aquello que te nutra, te voy a dar aquello que te haga crecer, te voy a dar, y a veces no dar es la muestra más grande de amor. Y es esta parte como dar desde la conciencia, ¿no? Exactamente. O sea, ¿qué le va a beneficiar? O sea, ¿le suma esto realmente o no? Pero afecta mucho en las relaciones allá afuera y te mencionaba esta parte porque te dicen, es que tú eres merecedor, ¿no? De repente eres merecedor. Sí. Y entonces te llegan las cosas y entonces uno de repente se abre a recibir, ¿no? Pero de repente, pues al final hay algo en ti que te puede sentir en deuda, ¿no? O sea, y entonces este equilibrio de que a lo mejor sí te estoy dando, pero no lo estás viendo, ¿sabes? O sea, sí te estoy dando, pero entonces, ¿qué es lo que tú quieres recibir de mí? Pues no sé, entonces entras aquí las cuestiones de pareja, de la negociación también, claro. porque el principio de dar y recibir es muy diferente entre padres e hijos y entre pareja, y entre fraternos, entre amigos, entre vecinos, entre hermanos. Y la otra vez escuchaba algo que decía de que pues en realidad cuando es así en pareja y que yo di, y pero sí, pero yo di esto, pero yo di el otro, era como estar parecen dos niños peleando, hermanitos, de quién dio y quién no. Este afán de la competencia, ¿no? El famoso escaladas simétricas en las relaciones de pareja o luchas de poderes en base a esto, al dar y el recibir, al yo doy más que tú o yo doy menos que tú, o sea, todo este tema del equilibrio mal o transgredido genera enojo. Si un ser humano tiene enojo es porque este tema del equilibrio está transgredido, porque algo no fue justo. Y algo que me llevo y que me queda claro es como esta parte que acabas de mencionar acerca de la intención. Sí. O sea, creo que eso es como un punto muy clave, porque desde dónde das y desde dónde, más que desde dónde recibes, como desde dónde das. Creo que es como, y la si parte te dan fundamental. Tanto, ¿por qué recibes tú tanto? ¿Y por qué? Porque el que da mucho tiene más poder con aquel que recibe mucho. Por eso tiene que ser así, porque el que da va generando un estatus aquí de poder que domina al que recibe mucho. Ay, ¿cuánto me quiere? Me da. Y entonces, ¿cuándo va a llegar el caso de que se equilibre, no? Sí. Entonces, bueno, un temotota, pero creo que es un tema muy, muy base a constelar. Y el último tema, nos falta uno. ¿No habíamos hablado ya de la pertenencia? Válgame Dios. Sí, el de pertenencia. Nos podemos llevar pero vamos a hacerlo en una forma muy breve, de pertenencia. El principio de pertenencia, Carla, es ese. El que llega tiene un lugar. Todo el que llega tiene un lugar. Y si yo violento este principio, va a ser con la exclusión. ¿Sí? Yo he oído hablar a muchas madres, a muchas mujeres, diciendo, tú no tienes papá. Sí tiene, pero se separaron. Es que yo soy papá y mamá. No, tú eres mamá, a veces haciendo funciones de papá, pero eres mamá. Y no toman en cuenta a veces al miembro que se va, al padre que se aleja, no lo toman en cuenta. Y los hijos lo viven así. Yo no tengo papá. No, sí tienes. ¿Cómo no? No, pues es que se fue a Estados Unidos a vivir. Tienes un papá que vive en Estados Unidos. Claro. Entonces, dejan de incluir a alguien. La pertenencia tiene que ver con eso, con dejar de incluir, más bien, el desorden de la pertenencia es dejar de incluir al que pertenece, al que forma parte. ¿Y cómo se hace? Te voy a mencionar. En los divorcios suele suceder cuando se excluye a alguien. Abortos que no tomas en cuenta, ¿sí? Otra forma de anular a alguien es cuando se critica a alguien, cuando se juzga a alguien. Alguien que está juzgue a alguien,
es como si lo rechazaran, es como si no quisieras formar parte. Entonces la mujer que juzga al padre o el padre que juzga a la mujer están generando o violentando este orden de pertenencia. Y de paso se pasa al de equilibrio y de parte se pasa al de jerarquía, ¿no? Claro. Entonces ya empiezan como a conectarse entre sí los desórdenes, ¿no? Entonces, un tema muy importante en esto de la pertenencia es con los asesinatos. El asesinato es uno de los eventos que une para siempre a la víctima y al perpetrador, igual que en el abuso sexual, ¿no? O sea, quedan unidos los sistemas familiares de una forma que ambos ya pertenecen. Entonces es un tema de los más fuertes que nosotros hemos trabajado en constelaciones, cuando se involucra al víctima y el asesino, ¿no? Entonces son temas como fuertes, complejos. Y desde ahí te dices, o sea, si este pertenece, o sea, de verdad, todos pertenecen. Y dices, ¿quiénes todos? ¿No? Todos, me acuerdo que dices, todos. La amante, híjole, ese es otro tema, ¿no? ¿Cómo que la amante pertenece? La amante ya forma parte de tu sistema. Y cuántas veces oímos que no quiero oír de esa mujer, no quiero oír de esos hijos, que ni separen los hijos. Bueno, cuando empezamos a excluir miembros del sistema, porque fue el amante, porque es el hijo de otra relación y todo eso, pues alguien del sistema los va a hacer vivir. Totalmente. Entonces, híjole, súper tematotas, ¿no? Sí, entonces, sí, bueno, todo esto, Carlita, pues tú lo sabes, tú lo has experimentado, pues son de los trabajos en constelaciones, ¿sí? Y que entonces uno llega a la constelación y dice, pues yo quiero ver por qué económicamente no me va bien, o quiero ver por qué mi hijo se está enfermando tan seguido, o quiero ver por qué yo tengo una sensación de mucha soledad. O sea, uno va revisando los temas, hacemos la constelación, vemos la dinámica que está ahí, porque ni yo sé cuál va a ser, claro, ni yo sé qué dinámica va a aparecer, pero es precisamente esto lo que es maravilloso del trabajo de constelaciones, ¿no? Y es cuando entra esta parte que yo les mencionaba, que viene de aquí el título de mi podcast, Lo obvio nunca es, porque justamente es algo que te escuché a ti mencionar en diversas ocasiones, pues ya tiene algún tiempo que lo llegué a escuchar, y cuando estaba buscando el título del podcast fue algo que me encantó, porque al final pues yo lo tomé y lo integré, ¿no? Que yo digo que al final del día nada allá afuera es lo que parece, ¿no? O sea, y que hay más cosas abajo de lo que puede parecer, lo que nos venden o lo que nos dicen. Hay algo más profundo de la historia. Exactamente. Entonces, que justo yo digo salir del papel de víctima y pasar a ser victorioso, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte, o sea, ¿de dónde surge esta frase de lo obvio nunca es? Y ahorita que mencionabas esto de que no sabemos o no sabes realmente lo que va a pasar en una constelación, ¿no? O sea, desde a lo mejor tu experiencia puedes decir que un tema de economía puede venir de los papás, ¿no? Pero que a veces pues no es, y entonces surge, ¿no? Sí, es el caso de un chico, o sea, de lo obvio nunca es, un chico que estudió una especialidad, se fue a España a especializarse, y no encontraba trabajo y por más que hacía solicitudes no encontraba trabajo. Entonces él pensaba, bueno, pues es mala suerte, pues es que, híjole, está difícil el trabajo y no me dan, y bueno, pensaba muchas cosas, ¿no? Entonces fue a hacer un trabajo para decir, pues quiero ver por qué no me encuentro trabajo aquí pues en ningún lado, ni en el extranjero ni aquí, no me dan trabajo. Y yo ya estoy cansado, pues quiero ver por qué tengo mala suerte. Esa fue su palabra, ¿no? Entonces cuando se realizó la constelación de este chico, fue maravilloso darnos cuenta que había 2 abortos en la familia, de parte de la mamá, que la mamá nunca los mencionó, nunca los había dicho, nunca se los había dicho a los hijos, sino simplemente ella decía, bueno, pues sí aborté 2, pero pues ¿qué tiene? Sí, no. Entonces esta no prosperidad del hijo de este chico, con estudios muy buenos para la vida o para la profesión, resulta que era una lealtad con estos 2 hermanos no nacidos que fueron abortados. Entonces el principio de pertenencia ahí está bien claro, ¿no? No se tomaron nunca en cuenta, no tuvieron un lugar en la familia, porque eran uno de esos chicos era el mayor, el primero que se abortó, y otro era el segundo, el tercero.
Entonces este chico que fue a constelar no era el mayor, él decía que era el mayor. Realmente el mayor era su hermano. Claro. Y había 4, eran en total 5 hijos y no 3, como él decía. Entonces, unir a toda la familia, juntar a todos los hijos, aunque no llegaron, pues ya es hacer orden. Y entonces, maravillosamente, este es uno de los casos que a mí me han así, bueno, muchos. Movido mucho. Que como al mes me habla este chico y me dice, ya tengo trabajo. Wow. Tengo un trabajo muy bueno. Y porque le dieron un lugar porque a esos hubo hermanos. un orden, se acomodó el desorden. Se les dio lugar a estos 2 hijos, a estos 2 hermanos que no tenían lugar. Claro. Entonces, con cosas de ese tipo es cuando uno dice, uno pensaba que es mala suerte, uno pensaba que no hay trabajo, uno pensaba que está difícil la situación de México con los trabajos, ¿no? No. Realmente era algo más. Tiene que ver con esto. Entonces ahí es donde lo obvio nunca. ¿Sí? Y bueno, así mil y mil de historias, ¿no? Claro. Ofe, hay algo que me preguntaban, que al final del día yo sé perfectamente que no se usa esta palabra en constelaciones, pero me preguntaba una chica, una cajita que les puse que iba a tener una entrevista contigo, me ponían, ¿cómo puedo perdonar a mi papá y mi mamá a través de esto, ¿no? De constelaciones? Obvio, yo no contesté nada, dije, va a ser un tema interesante de abordar porque al final del día sé que es una de las palabras que no existe en constelaciones familiares, ¿no? Efectivamente, no existe el perdón, el tema de perdón en las constelaciones. El tema que sustituya esta necesidad de perdonar es asentir a lo que llegó a mi vida, ¿sí? Si tu papá llegaste y fuiste un hombre violento, puedo entender que tu violencia no me gustó y puedo reconocer que el daño existe, ¿no? Pero yo no soy nadie para juzgar esa conducta tuya, porque si vemos qué pasó atrás en la historia, qué vivió este padre en su historia, cómo le fue a este padre, vamos a ir entendiendo que lo que él hizo realmente es un resultado también del dolor que también quizás él vivió en su historia, ¿no? Y que hizo un buen o el mejor de sus esfuerzos para salir adelante, pero se le salió su propio dolor de su propia historia. Entonces, ¿qué le perdonas al padre o a la madre cuando hicieron ese esfuerzo máximo por hacerlo bien, pero pues no les salió, pues, claro. Porque también ellos venían de un dolor, de una historia muy fuerte. Yo tengo muy grabada esta parte como de mi padre, ¿no? Mi padre nos contaba, cuando era joven, que el fajo que usaba era un lazo de esos de lazo, ajá. Y que se amarraba los pantalones con ese lazo para ir a echar novio, decía. Ajá. Y bueno, puedo imaginarme la carencia o que su padre a lo mejor no le daba para sus cosas, un fajo. Pero mi padre nos dio muchas cosas, nos dio un colegio, entonces hizo un mejor esfuerzo. Qué arrogante de mi parte decir, pídeme perdón porque me gritaste, papá. Claro. O sea, mantener a 7 en colegio. Y sí, llegaba de neuras, mi papá llegaba de cansado, de genio, con su dolor de un padre que a lo mejor lo golpeó, que a lo mejor lo humilló, que a lo mejor no sé. Pues, pero hizo lo mejor que pudo. Claro. Entonces, ¿de qué le pido? ¿De qué le digo? Te perdono. Ajá. Y es como esta parte de ella quererte subir a ser mejor, tú me tienes que pedir perdón a mí, o sea, entonces no existe, porque el perdón tiene que ver con aquel que se siente merecedor de algo más cuando lo que se le dio era lo correspondiente. ¿Cómo plantearías, más bien, o replantearías esta pregunta para, a lo mejor lo que se está buscando es, pues, cómo mejoro la relación con mis padres, ¿no? Yo creo que sería más bien... Agradezco lo que me diste. El agradecimiento, inclinarme ante lo que me diste, no te juzgo. Hay una frase que usamos en constelaciones, dejo de juzgarte, papá, y tomo lo que me diste. ¿Sí? Y dejo en ti lo que es tuyo. O sea, ese dolor que tú traes lo dejo en ti. Entonces, por eso dicen, de lo bueno y de lo no tan bueno, lo tomo. ¿Sí? Sí. Para aprender a la vida, ¿no? Entonces,
Son temas muy complejos, Carla, sí, claro, esto del sí. perdón, ¿no? Pero claro que en una constelación sí se puede mover esto y mejorar esta relación Sí, y comprender, ¿no? De dónde viene, porque al final es un juicio que estás emitiendo como hija hacia tus padres y por eso sientes que tienes que perdonarlos. Y aquí hay otra parte, otra imagen muy interesante que dice que cuando un hijo tiene una imagen distorsionada del padre, es porque la madre influyó. Claro. El dolor de la madre, esa parte de la madre que no ha resuelto hacia el padre, influye mucho a los hijos. Entonces la visión que yo tengo de mi padre tiene que ver mucho con la visión de la madre en esto. O sea, y en viceversa también, porque también sí, lo he visto. Sí. Y creo que me llegó a tocar, o sea, en algún Entonces tiempo. ahí es donde se meten las cuestiones de pareja de los hijos, ¿no? Que impactan y que influyen muchísimo. Sí. Entonces, híjole, qué tema. Aquí nos podemos pasar toda una noche. Solo ya casi para terminar, Ofe, sí quisiera preguntarte esto que me dejaron ahí, que decía, ¿cuántas constelaciones son necesarias para ver realmente un cambio? Yo he visto gente que con una constelación ha movido muchísimo. Todo depende de muchas cosas, Carla. Todo depende de una disposición también con que voy a hacer un trabajo de constelaciones y si hay claridad en el trabajo, ¿no? Cuando no hay una claridad en el trabajo, puedes incluso atorarte en el trabajo de la constelación. Cuando no está la energía lista para hacer el trabajo, se puede uno atorar en la constelación y decir, no, aquí ahorita nada. Porque tiene que ver también con esta capacidad humana o de la persona para decir, estoy lista para poder ver las cosas y reconocer una verdad que está oculta. Claro. Entonces, tienen que ver varios factores para decir, pues con una. Normalmente no recomiendan hacer muchas constelaciones, o sea, y muy seguido. Dejar un tiempo como de espacio entre constelación y constelación. ¿Como cuánto tiempo es recomendado dar espacio? La teoría dice 6 meses, 1 año. Claro. Sí, la teoría lo dice, porque es un movimiento tan profundo que para que se acomode necesita tiempo. Pero sin embargo yo he constelado a personas a los 3 meses, a los 4 meses, ¿no? Pero si no se recomienda. Y a veces son movimientos un poco más ligeros, ¿no? Sí, o sea, cuando son trabajos más ligeros, pero en una buena constelación no es posible hacerlo tan seguida. Sí, claro. Sinceramente. Y más como nos ayudas a hacerla, que la verdad es que sí se va. Creo que esa es de las cosas que a mí me encanta, Ofe, cuando se hace una constelación contigo. Una, que en 4 horas, o sea, se va solamente constelan 4 personas, ¿sabes? Entonces creo que eso ayuda a que la constelación se vaya muy profundo a comprender realmente cuál es la raíz del tema, porque a veces me ha pasado y que dicen, bueno, es que se va a mover, o sea, se va a mover y ya, pero creo que es distinto cuando tú te sales con una comprensión y dices, ok, es que ya lo puedo hacer diferente con respecto a si hubo algo con papás, empiezas a verlos de manera diferente a cuando de plano no comprendiste ni qué pasó, porque a mí me tocó ir a una constelación de 5 minutos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué moviste? ¿Quién sabe? Yo no entendí qué moví, solamente me dejó como más pensativa. Hay algo, Fe, que allá afuera se escucha mucho y que incluso yo he utilizado mucho esa palabra y yo te quería preguntar, o sea, como ¿qué opinas como de esta palabra? Se habla mucho allá afuera como de que por ejemplo, no sé, de sanar, ¿no? O sea, la palabra sanar. Yo la uso porque al final del día es como algo que comprende la gente, o sea, es de la manera que la comprende. Pero yo siempre les digo que más allá para mí de sanar es transformar. Y para mí una constelación te ayuda a transformar muchas cosas. Pero ¿qué palabra es como la realmente... Hacer conciencia. Hacer conciencia. Una constelación te ayuda a hacer conciencia porque primeramente ves el movimiento que está atorando, la dinámica que está atorando tu avance. Muchas de las cuestiones que se ven en una constelación son inconscientes. Yo digo que todas sí. Son inconscientes. Entonces, cuando yo veo en una constelación la dinámica oculta, que así se llama, puedo entender lo que se tiene que hacer para ir resolviendo y ir sanando. Sanarme
no tiene que ver solamente con ir a hacer una constelación, sino hacer los cambios allá afuera en base a lo que yo veo en una constelación. Si en la constelación sale que el destino del abuelo era ese, vivir encadenado, que lo maltrataron en la prisión y todo, entonces yo veo que el abuelo sufrió y yo digo, abuelo, ese es tu destino, libero mi destino de ese encadenamiento y vivo libre, porque el encadenamiento en mi vida puede ser vivido como no me siento libre, me siento como atado a algo, no me puedo mover. Y entonces dices, ok, entonces dejo ese destino ahí, abuelo, contigo, lo respeto, lo honro y yo sigo mi caminar. Entonces cuando voy entendiendo cosas para hacer el cambio en conciencia. El tema de la sanación, Carla, es un proceso de la vida, no es un proceso de una constelación. Claro. Es un proceso de la vida que abarca áreas. Y que yo creo que toda la vida sigues haciendo procesos porque te siguen apareciendo cosas en tu vida, relaciones, situaciones que te enfrentan a ver si, o sea, si realmente ya hiciste un cambio, ya hiciste conciencia, ¿no? Porque dicen, bueno, no es que uno se vaya a dejar de enojar o vaya a dejar de sentir, pero ya haces conciencia. Entonces dices, bueno, oye, ya entendí que me enojé por esto y discúlpame, ¿no? Sí, y que tiene que ver con ese dolor que traigo cuando viví esto, o cuando me sentí como no vista, cuando vi que mamá estaba tan preocupada por mi abuela que no me vio, y que entiendo, y entonces digo, ok, ya. Vas comprendiendo, voy vas comprendiendo. Conciencia. Sí. Creo que esas son como las dos palabras más clave de las constelaciones, que es hacer conciencia y comprender. O sea, comprender y dejar de juzgar. Pues con eso ya, o sea, muchísimas, pero o sea, creo ver que intenciones, dejar de juzgar, comprender, a sentir, agradecer, o sea, es que son un montón de palabras que se pueden empezar a poner que las vayas teniendo. Exactamente, y Anótelo. En un pizarrón, sí, ahí enfrente de tu espejo. Claro. Ofe, ya casi, bueno, ahorita nos mencionabas algo acerca de que sí es distinto cuando tienes la disposición en una constelación a realmente hacer un cambio, porque justo lo que te mencionaba al inicio, que yo empecé a transformar esta parte de querer arrancar pieles ajenas, ¿no? O sea, de querer que a fuerzas otra persona vaya porque te va a ayudar y te va... Entonces es distinto cuando tú tienes la iniciativa y tú tienes como esta disposición de sí querer hacer un cambio. O sea, sí hay una gran diferencia cuando tú vas dispuesto a si vas tú porque te invitaron y no tenía ganas, pero bueno, pues ya me invitaron y bueno, ya estás aquí, ok, vamos a aprovechar. Pero es muy diferente a alguien que quiere vivir un proceso con ese compromiso de la transformación, alguien que es obligado para que no me termines en la relación, ¿no? Claro. Yo cuando llega un novio a la terapia, una pareja a la terapia y me dice, pues es que vine porque si no me termina esta mujer. No, pues buenas noches. Bueno, ya terminar. O sea, no, sí. Así no funciona esto. Es una responsabilidad personal y más cuando se es adulto, ¿no? Y esta es la intención, Ofe, también de este podcast, de que tomen personas que no te conocen o que te conocen o que no conocen acerca del tema de constelaciones, ¿no? Porque hay personas que son de otro lado y que no tienen la oportunidad de estar en Colima, que, bueno, vamos a tener la bendición, la fortuna de tenerte próximamente, que es 31 de julio, 1 y 2 de agosto. Es verdad. Ahí estaremos. Entonces, justo esta es la intención, ¿no? De que sin tener que ir a arrancar pieles ajenas, la gente pueda, quien esté en esta disposición y le caigan tomas de conciencia, decir, esto puede ser para mí, ¿no? Puede ser para mí. Porque a mí, te lo decía al inicio, me transformó mucho mi vida porque iba con esa disposición. O sea, ahora que lo mencionas, iba con esa disposición y siempre cada constelación que llegué a ir era con esa disposición de hacer un cambio real en mi vida, de que se movieran piezas y de dejar de juzgar. Y yo no sé qué tenga que ver, Ofe, que de repente, más bien, yo digo, tan mal estaba mi núcleo familiar que todos mis temas, o sea, era mamá y papá, ¿sabes? O sea, más bien, creo que mi tema tan fuerte era el juicio hacia mi mamá, hacia mi papá, que terminaba como siempre
saliendo en tema. Pero bueno, al final lo obvio nunca es, no todo mundo Sí, va a salir volvemos lo a lo mismo. mismo, no es para todo el mundo este tema, este trabajo, sí, es una forma, no es la panacea tampoco. Que es panacea. Panacea es que esta es la solución a todo, o sea, no es Ajá. la solución Sí, a todo. y O no sea, es para todos. hay terapéuticas que para unos funciona, hay otras que para otros, entonces como terapeutas hay para unos y terapeutas hay para otros, ¿no? Claro. Entonces, pero que se den la oportunidad, date la oportunidad, es una invitación Desde para vivir. quien escucha, como de, pues de conocer qué es este movimiento de constelaciones, la fuerza que tiene y lo que logra, ¿no? Pues sí. Que son muchas cosas, o sea, de verdad lo has mencionado durante el episodio de decir que puedes constelar economía, relación de pareja, relación con tus padres. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho que la primera constelación que hice, yo constelé literal mi núcleo familiar, o sea, mamá, papá, hermanos, ¿cómo está eso? Porque ahí es la base, ¿no? O sea, si tú tienes orden en tu familia, pues, y fue una constelación bien bonita, Ofe, que a mí me encanta, no sé si la recuerdas, pero me acuerdo mucho porque, o sea, movió muchas cosas, estaba mi hermana, estaba mi esposo, que en ese momento no era mi esposo, y que fue algo bien hermoso que al final terminó con yo yendo hacia él de estoy lista ahora como adulta, ¿no? Y que pues aquí estamos 2 años después de habernos casado, entonces ha hecho muchos cambios en mi vida, en la de mi esposo, en la de mi mamá, en la de mi hermana. Ajá. O sea, se ha movido toda mi familia y es bien bonito, Fe. Por eso yo estoy tan agradecida con haberte conocido, con Yerania también, porque Yerania ha sido como una guía muy, muy grande en mi vida a lo largo de este caminar. Y por ella te encontré, nos encontramos en el camino, entonces agradecida 100% y por eso con los ojos cerrados yo recomiendo ese trabajo de constelaciones, yo digo, pero con Ofelia, con Ofelia porque aparte, Ofe, no lo mencionaste al inicio, pero que aparte eres psicóloga, bueno, sí creo que sí lo mencionaste un poquito. Tengo la formación de psicóloga, y tengo la especialidad, la maestría en terapia familiar sistémica, tengo la especialidad en constelaciones de pareja, bueno, pues algunas por ahí de parejas, sí. Estoy trabajando sobre el aspecto de la ciencia espiritual, pues con esas bendiciones que me da la vida. Porque ¿no? tienes un propósito en la sí, vida, entonces, ¿no? Me imagino. Pues ahí vamos caminando. Y es muy bonito, Fe, este trabajo que haces, porque creo que eso es lo que lleva a este plus, porque al final no es solo una constelación, sino que creo que es como un trabajo al final un poquito hasta terapéutico, ¿no? Bueno, es terapéutico, lo mencionabas, sí. Pero como que hay un plus. Es que, bueno, yo te lo digo sinceramente, Carla, soy una apasionada de este trabajo. Y yo creo que esa pasión que tengo es lo que quizás me haga como vibrar con todo esto, ¿no? O sea, me apasiona mi labor, me apasiona mi trabajo, lo disfruto. Me encanta, a mí. Y se ve y se siente. Y ya para cerrar, Ofe, ahora sí, si pudieras dejarle un mensaje a alguien que duda si una constelación es para ella, ¿qué le dirías? Y ¿qué te gustaría o cuál es tu propósito que las personas se lleven después de una constelación? Esa es una muy buena pregunta que me agarra en curva. En curva, ¿no? Pero yo lo único que sé que hacer una constelación es como asomarte a un mundo de una posibilidad enorme de sanar, enorme, ¿sí? Y que estoy segura que si tú te decides a tomar una constelación, algo bueno va a pasarte. Ofe, pues muchísimas gracias, la verdad, Carla, que ha sido un honor por tu tiempo, creo que es de las cosas más valiosas que tienen las personas, si no es que es lo más valioso que tienen las personas, el tiempo, tu disposición, agradecida completamente y pues bueno, te esperamos en Colima próximamente. Con todo gusto estaré por allá, gracias. Dios nos permita y ahí estaremos, Carla. Muchas gracias, Ofe. Gracias.